Hoy destripamos en Mundo Mamut los nuevos grupos de 12 velocidades Shimano, SLX y XT. Tras el lanzamiento del XTR, Shimano le da una vuelta de tuerca más a las 12 velocidades en montaña, presentando dos opciones de cassette con distintos desarrollos y algo que a muchos nos sorprendió, la opción de montar monoplato y opción de dos platos, consiguiendo así transmisiones de 2x12 con un rango de desarrollos amplísimo. Un objetivo importante para el desarrollo de las 12 velocidades era poder montar el piñón pequeño de 10 dientes, en lugar del de 11 que hasta ahora era habitual en Shimano. Para ello, desarrollaron un nuevo núcleo con el grupo XTR llamado Microspline, que también se incorpora ahora a los nuevos grupos XT y SLX. Si queréis saber más sobre el mundo de los núcleos, haced clic en esta tarjeta. En ambos grupos encontraremos dos opciones de cassette de 12 velocidades, un 1051 para mayor rango de desarrollos y un 1045 que nos ofrece un menor salto entre coronas, ideal para los amantes del rally. Mientras que en opción de biela monoplato podremos montar cualquiera de los dos cassettes, para su uso con bielas de doble plato solo podremos montar el cassette 1045. Los nuevos cassettes cuentan con la tecnología Hyperglide Plus, que además de facilitar la subida de coronas, estrenan un nuevo tallado en los dientes que facilita también la bajada de cadena entre piñones, con cambios de marcha muy rápidos y una transmisión muy silenciosa y suave. La nueva cadena y su diseño contribuye también a que así sea. Las diferencias entre los cassettes XT y SLX residen en los materiales en los que están fabricados. Mientras que el XT monta las dos coronas más grandes en aluminio y las otras 10 en acero, el SLX monta solo la corona grande en aluminio y el resto en acero, lo que hace que el cassette XT sea unos gramos más ligeros que el SLX. Las arañas de ambos están fabricadas también en aluminio. En los dos grupos hay opción de cambio con caja larga, pensando para las transmisiones monoplato, y caja corta diseñadas para la opción de dos platos. Los nuevos cambios cuentan con el sistema de retención de Shimano Shadow RD Plus, que mantiene siempre la tensión de la cadena, evitando que ésta golpee las vainas de la bici en terreno bacheado y nos garantiza una mayor precisión de cambio. Su diseño de perfil bajo deja además el cambio menos expuesto a posibles golpes con piedras o ramas. Y en todas las opciones se montan roldanas de 13 dientes para minimizar la fricción y optimizar la suavidad de la transmisión. Respecto a las bielas, Shimano sigue fiel a su eje de pedalier de 24 mm, y tanto las XT como las SLX encontramos la tecnología de biela hueca Hollowtech 2 y eje de pedalier integrado en la biela derecha. Y una novedad interesante es que desaparece la araña y los platos se anclan a las bielas de forma directa con el sistema Direct Mount, que permite que las bielas sean intercambiables entre los tres grupos XTR, XT y SLX, y que sean compatibles para monoplato y doble plato. En la opción monoplato encontraremos dentados de 28, 30, 32, 34 y 36 dientes, y en las bielas de doble plato dispondremos de la opción 36-26, que solo podremos combinar con el cassette 1045, manteniendo un alto rango de combinaciones, pero con pasos de marcha cortos para una cadencia consistente. Y todos cuentan con el nuevo perfilado llamado Dynamic Chain Engagement, con dientes de distinto ancho que facilitan una mejor retención de cadena y una transmisión más suave y silenciosa. Encontraremos las bielas con anchos de 142 mm y bugs 148 mm y en longitudes de 165, 170, 175 y 180 mm. Para los mandos de cambio trasero, Shimano presenta dos opciones, una de anclaje directo al manillar y otra de montaje directo a la maneta de freno que denomina iSpec EV, y nos permite jugar con 20 grados de ajuste rotacional y 14 mm de ajuste lateral. El mando de cambio cuenta con varias funciones. Tanto en XT como en SLX podemos subir varias coronas de una misma pulsación. A la hora de bajar coronas disponemos de la función Two-Way Release, que nos permite bajar coronas presionando la palanca tanto con el dedo pulgar hacia adelante como con el dedo índice hacia atrás. En el caso del XT cuenta también con la función Multi-Release, que nos permite bajar dos coronas con una sola pulsación. En cuanto a la ergonomía, solo el XT dispone de unos almohadillados de goma en cada uno de los pulsadores, que le confieren mejor tacto y agarre. Otra novedad es para los que optéis por una transmisión 2x12 de dos platos, Shimano dispone de un nuevo mando con palanca única que nos permite subir y bajar plato empujando dicha palanca hacia adelante, disponible tanto para XT como para SLX. Los desviadores para las transmisiones 2x12 son de tipo side swing,
lo que hace que el cable haga un recorrido sin apenas curva, lo que se traduce en un cambio de platos muy rápido y que requiere muy poca fuerza de empuje desde la maneta. Pero si vuestro cuadro no está adaptado para este montaje, también está disponible para los anclajes de tipo D, E y M, y para anchos normales y bus. No olvidéis echar un ojo a este vídeo para recordar los tipos de desviadores. Las nuevas cadenas de 12 velocidades han sido rediseñadas con una placa interior mucho más elaborada que mejora la retención de la cadena y contribuye a la suavidad de la bajada de coronas. Ambas cadenas tienen eslabón de unión rápido Quick Link. Para frenar, en ambos casos encontraremos un solo tipo de maneta, al contrario que ocurre con el XTR, que cuenta con manetas específicas para rally y trail enduro. Las nuevas manetas de freno XT y SLX heredan el diseño de las XTR de rally, que asientan con mucha más firmeza sobre el manillar gracias a un nuevo apoyo que queda muy cercano a la parte interna de los puños del manillar. En las pinzas de freno podemos elegir entre opciones de 2 y 4 pistones, dependiendo de la potencia de frenado que necesitemos. En el caso de las pinzas de freno de 2 pistones no se ha cambiado su diseño, son las mismas que las de los actuales. Pero en el caso de las de 4 pistones su diseño es completamente nuevo y está directamente inspirado en el del grupo tope de gama de Shimano, el XTR. Las manetas de freno del nuevo XT disponen además del ajuste Free Stroke, que nos permite ajustar el punto de contacto de las pastillas de freno con el disco. En cuanto a los discos de freno, solo existe la opción de montaje Center Lock y están disponibles en diámetros de 140, 160, 180 y 203 milímetros, todos con tecnología Ice Technology para una mejor refrigeración. Y en los XT se refuerza aún más con la tecnología Freeza, para mayor disipación del calor y una frenada más potente y efectiva. Y para completar estos grupos, Shimano ha desarrollado un catálogo de ruedas y bujes con núcleo microspline. En SLX, Shimano nos ofrece bujes delanteros en medidas de 100 x 15 y bus 110 x 15 milímetros y traseros de 142, 148 y 157 x 12 milímetros. En XT encontraremos ruedas completas en los diámetros de 29 y 27,5 y específicas tanto para rally como para trail enduro. Las de rally tienen un ancho interno de llanta de 24 milímetros, que permite montar neumáticos de hasta 2,35, y las de trail enduro, la anchura de la llanta es de 30 milímetros, y podemos montar neumáticos de hasta 2,6. En todos los casos las llantas son de aluminio y compatibles con túbeles, y con ancho de buje, bus y ejes pasantes. Hoy un vídeo largo, pero que sin duda merecía la pena para mostraros todas las novedades de los nuevos grupos XT y SLX de Shimano. Os agradecemos que estéis ahí cada domingo y si os ha gustado, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros al canal y como ya sabéis, nos despedimos con un nuevo chiste. El tipo que entra a una panadería y dice, perdone, ¿tiene pan de ayer? Y dice, sí, claro, sí, tengo pan de ayer. Y dice, pues muy mal no haber hecho tanto. Hasta el próximo vídeo.